Entonces, la clase de hoy está relacionada a un tema que corresponde a las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Básicamente, hablar de obstetricia es hablar de sangrado, cuando nos referimos a las emergencias o a las urgencias. ¿Ya? Existen diferentes causas que pueden provocar que la embarazada sangre, ¿no? Hay causas ginecológicas y hay causas obstétricas. Cuando me refiero a las causas ginecológicas, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a las causas, pues, que no están necesariamente vinculadas con la gestación, con el embarazo. No son provocadas por el embarazo, ¿no? Sino más bien obedecen a alguna patología, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino, que puede coexistir con una gestación. En cambio, las causas obstétricas son las emanadas o las provocadas por la gestación como tal, ¿no? Entonces, seguramente, cuando una embarazada llega a la emergencia sangrando o refiriendo que está sangrando, hay que considerar aspectos importantes en su evaluación. Uno de ellos es un examen semiológico completo, porque eso nos va a ayudar bastante. ¿Será realmente sangre la que está refiriendo a la paciente que está perdiendo? Porque en algunos casos, ¿no? Cuando va a empezar el parto, se elimina el moco que está a nivel del cérvix y puede ser eliminado ese moco junto con algunas estrías de sangre. La paciente ve esas estrías de sangre y nos refiere, ¿no? Estoy sangrando. Uno, puede ser la eliminación del tapón mucoso, entonces, próximo al parto, ¿no? Otro, puede ser la pérdida de líquido amniótico, es decir, que se haya roto las membranas en un feto que esté muerto, que esté ovitado y que esté tiempo dentro del útero ya con esa condición. A eso llamamos un feto, ¿no?, ovitado y macerado. Por tanto, en el grado de maceración segundo, que vamos a ver más adelante en los temas, el líquido se vuelve rojo. Y ese líquido amniótico, ¿no es cierto?, rojo que elimina, puede ser confundida por hemorragia. Si tiene flujos crónicos, va a irritar el cérvix, nos va a llevar a una cervicitis, ¿no es cierto?, una cervicitis hemorrágica, y puede ser que también haya un sangrado que pueda, ¿no es cierto?, estar preocupando a la paciente y tenemos que tomar en cuenta. Entonces, es importante establecer si es realmente sangre, la sangre que estamos observando, que la paciente nos está refiriendo, tendrá un origen genital o extragenital. Eso es muy importante. Por eso es que toda paciente embarazada que viene sangrando tiene que ser sometida a un examen especular primero, antes de hacer un tacto vaginal o una intervención, para ver de dónde es el sangrado. Porque el sangrado puede ser, ¿no es cierto?, que proceda de otras regiones, por ejemplo, de otras estructuras, como por ejemplo la uretra, la vejiga. Y una macrohematuria puede manchar la ropa interior de la paciente y obviamente preocuparle y decirles, doctor, estoy sangrando. Entonces es un aspecto importante considerar, ¿no es cierto?, que puede ser extragenital. O en algunos casos puede ser un sangrado procedente de la vía del aparato digestivo, ¿no? Y corresponde, por ejemplo, a un sangrado provocado por las hemorroides y tener el origen, ¿no es cierto?, que el sangrado se está produciendo a través de la región del ano. Entonces, eso tendríamos que establecer. Ahora, si es genital, obviamente, ¿no es cierto?, hay que saber si está localizado en el cervix, puede ser un cáncer de cervix, ¿no?, de cuello uterino, una cervicitis hemorrágica, como dije, puede ser pólipos, pueden ser varices, ¿no? O bien está viniendo de la cavidad uterina. Si procede de la cavidad uterina, asumamos pues que es el embarazo el que está provocando el sangrado, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. ¿Qué otros síntomas acompañan al sangrado? Nos van a guiar, porque si es un embarazo ectópico el que está provocando el sangrado, seguramente la paciente tendrá dolor y datos de hemorragia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué más tiene la paciente aparte del sangrado? Nos va a ayudar mucho a establecer un diagnóstico. Pero bueno, vamos a empezar a describir las causas obstétricas de las hemorragias. Y las causas obstétricas, las provocadas por el embarazo, ¿no?, en una gestante, las vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Las hemorragias de la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad hasta antes de 22 semanas. O sea, hasta 21 semanas con 6 días, hablo de la primera mitad. 22 semanas cumplidas para adelante, hablamos de la segunda mitad. Y en la primera mitad pensemos en el aborto, en el ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Sobre todo pensemos primero en el aborto, pero es muy importante reconocer la clínica de estas patologías y esa es la tarea que tienen, ¿cierto? Estudiar estas tres patologías para que puedan reconocer clínicamente, ¿no es cierto?, y sospechar en uno de estos tres cuadros. Porque una embarazada que está sangrando, ¿no es cierto?, hay que pensar en las causas obstétricas en estas tres patologías.
Empecemos con el aborto. ¿Y qué es el aborto? Es la pérdida espontánea o provocada del producto de la concepción antes de las 22 semanas o con un peso inferior a los 500 gramos. Entonces, fundamentalmente es importante establecer el tiempo del embarazo. Tengo una embarazada de 18 semanas que está con un sangrado genital procedente de la cavidad uterina, pensemos en aborto. Sumado a ello, vamos a ver que tiene que haber dolor relacionado a las contracciones que tiene la paciente. Pero pensemos en aborto, considerando de que seguramente el primer diagnóstico que hacemos es sindrómico, el síndrome de las hemorragias de la primera mitad. Y después tengo que buscar, ¿es un aborto, es un ectópico o es una enfermedad trofoblástica? Es una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, el aborto, ¿no es cierto? Lo vamos a considerar una de las patologías que es bastante frecuente, sabiendo, ¿no?, que el proceso de reproductivo en la especie humana es bastante inefectivo. Un alto porcentaje de las gestaciones terminan en aborto, de las cuales, ¿no es cierto?, muchas veces ni la paciente se entera, ¿no?, ni se dio cuenta que estaba embarazada, presentó el sangrado, considerando que era una menstruación más, pues ni se dio cuenta del embarazo. Y es así que vamos a dividir el aborto entre dos causas importantes. Desde el punto de vista etiológico, el aborto lo voy a clasificar en dos grupos. El aborto provocado, que es el que la paciente se lo realizan de manera, ¿no es cierto?, inescrupulosa, ¿no?, la que es penada por ley, y el que aborto espontáneo, donde la paciente no ha intervenido, sino más bien el organismo ha, ¿no es cierto?, favorecido a su expulsión al ser un producto que no es viable. Y dentro del aborto espontáneo, vamos a considerar que la principal causa, ¿no es cierto?, son las alteraciones cromosómicas, las cromosomopatías, las alteraciones genéticas. Como podemos observar en la estadística, ¿no es cierto?, corresponde un poco más del 50%, ¿no?, llegando incluso al 55% en algunos estudios. Sin embargo, no es la única causa de aborto. Se puede considerar causas inmunológicas, ¿no?, que están ya detectándose con mayor frecuencia. Identificar anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolipídicos, encontrar, ¿no es cierto?, una reacción que pueda existir del propio organismo, ¿no?, con la formación de anticuerpos que van a ir a provocar un daño al propio embarazo. Entonces, vamos a considerar la causa inmunológica. Hay causas, ¿no es cierto?, endócrinas. Hay causas, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, son causas. La diabetes causa importantísima de malformaciones. Una diabetes no controlada en una embarazada, como vamos a ver en los capítulos, tiene que asociarse, ¿no?, la diabetes pregestacional a malformaciones que provocan pérdidas del embarazo. Pues no podemos, ¿no es cierto?, esperar que la diabética, pues, se presente, ¿no?, con un cuadro de aborto y no haber hecho nada por esa paciente. A esas pacientes hay que controlarlas ya antes del embarazo y poder prepararlas para una gestación, ¿no? Y así que vamos a ir viendo causas anatómicas, causas infecciosas, ¿no? Y hay una serie de patologías que podamos ir viendo en este semestre. Sin embargo, de una manera ordenada, podemos, ¿no es cierto?, hacer la descripción de los diferentes factores etiológicos del aborto. Y ahí decimos, hay causas ovulares. Generalmente dividimos causas ovulares, maternas y fetales en todas las causas de las diferentes patologías. Lo mismo en el aborto. Hablaremos de causas ovulares. Las causas ovulares son causa de aborto temprano y sobre todo obedece a esas malformaciones que son incompatibles con la vida, ¿no? De las cuales seguramente, ¿no?, las trisomías, pero no la trisomía 21, que es la trisomía más frecuentemente observada, sino más bien la 13, la 18, que son las causas, ¿no es cierto?, importantes de malformaciones incompatibles con la vida y que terminan en aborto, entre otras malformaciones que puedan existir. Y bueno, tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, causas maternas orgánicas. Y las causas maternas orgánicas las podemos dividir: infecciones generales, infecciones locales. Las generales obedecerán, ¿no?, a la sífilis, tuberculosis, a la toxoplasmosis, ¿no?, el TORCH, la enfermedad de Chagas, ¿no?, que van a tener una repercusión, ¿no?, sobre el desarrollo del producto. Como también las enfermedades locales, vamos a encontrar, ¿no?, que las infecciones genitales como la candidiasis, tricomoniasis, ¿no?, Gardnerella, bueno, pues provocan la liberación de prostaglandinas que van a favorecer las contracciones uterinas. Por tanto, hay que pensar en ellas. Podemos encontrar malformaciones del útero. Por ejemplo,
¿no? El útero de Delfo, donde vamos a encontrar que el útero, ¿no?, se divide en dos, ¿no? Pues una anomalía estructural que la paciente puede presentar. El hecho de hacer legrados muy enérgicos puede provocar, ¿no?, uniones, adherencias, ¿no?, del útero a nivel del endometrio después de un legrado, ¿no?, muy enérgico o enérgicamente realizado. Que el cervix no se cierre, se vaya dilatando en lo que es la incompetencia istmico-cervical, ¿no?, como causas locales para poder describir. Causas funcionales, podemos asociar, ¿no es cierto?, extragonadales a las endocrinopatías, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, la diabetes asociados a abortos. Vamos a considerar, ¿no?, la insuficiencia del cuerpo lúteo. Una vez que se libera el ovocito, ¿no es cierto?, el cuerpo lúteo se va a encargar de producir progesterona para favorecer al embarazo en caso de que exista, ¿no es cierto?, una gestación. Y este cuerpo lúteo se encarga de mantener el embarazo hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas es el trofoblasto, es decir, la placenta, la encargada de producir justamente la progesterona y a partir de ahora, pues, el mantenimiento del embarazo. Entonces, el cuerpo lúteo es fundamental esas 12 semanas, porque si hay una menor producción de progesterona, hay el riesgo de pérdida del embarazo, ¿no? Y esto es una causa funcional, la insuficiencia del cuerpo lúteo. Las causas inmunológicas que hemos mencionado, ¿no? Los autoanticuerpos que actualmente se les va diagnosticando, la incompatibilidad de grupos, sobre todo el RH, aunque también se menciona el ABO, ¿no? Trauma directo o indirecto, ¿no?, sobre el embarazo, ya sea porque se ha caído la paciente, se ha, ¿no es cierto?, afectado el embarazo, por contragolpe puede haber desprendimiento, puede ser agresión directa, ¿no? Se ve mucha violencia en nuestro medio, y eso no hay que desconocer. Hay mucha causa de violencia, ¿no?, a la mujer, no solo psicológica, sino también física, y que en algunos casos hasta terminan en feminicidios, ¿no? Como se puede ver seguramente en las noticias, pues, a diario, ¿no? Esas noticias que alarman sobre el trauma, la violencia que vive la mujer. El uso de sustancias tóxicas, ¿no? El alcohol, tabaco, drogas de uso ilícito, la exposición, ¿no?, al mercurio, plomo, bueno, todo eso va a favorecer, ¿no?, a la posibilidad de malformaciones y la pérdida de embarazo. Lo mismo, los fármacos se van asociando, vamos a ir viendo que dentro de los fármacos algunos se los puede utilizar con bajo riesgo, otros con mayor riesgo, y hay otros que están totalmente contraindicados por el efecto que puedan tener, ¿cierto?, sobre la gestación. Y bueno, seguramente habrá que considerar entonces que cuando hablamos de aborto, ¿no es cierto?, es importante el tejido que se va expulsando una vez que se le da la atención, ya sea con el legrado o el curetaje, ¿no?, o el AMEU, se puede enviar el tejido, ¿no es cierto?, a patología y poder constatar evidentemente que corresponde, ¿no es cierto?, a un aborto, una pérdida de una gestación. Lo que más se observa en el estudio anatomopatológico es justamente que pueda observar alteraciones a nivel de las vellosidades coriales, ¿no? Y cuando se ve esa atrofia del epitelio de las vellosidades coriales, pensamos que es un aborto endocrino, ¿no? Una insuficiencia del cuerpo lúteo que ha hecho que el embarazo no haya podido continuar con su desarrollo. Se encuentra el edema, ¿no es cierto?, el edema a nivel del estroma vellositario. Podemos encontrar, si se hace el estudio, ¿no?, del cariotipo, por ejemplo, alteraciones a nivel del mismo, o bien una combinación de estos dos aspectos, ¿no?, lo funcional con también con lo genético, lo estructural. Y bueno, es así que seguramente cuando vamos analizando entonces el aborto, vamos a tener que enfocarnos, ¿cierto?, de que lo voy a clasificar desde diferentes puntos de vista. ¿Ya? Desde el punto de vista de la etiología hemos dicho, ¿no?, aborto provocado y espontáneo. Puedo clasificar de acuerdo a su recurrencia, la edad en la que se ha producido, la evolución del embarazo, o desde la condición legal, la condición jurídica. Y es en este sentido que desde el punto de vista de la etiología lo hemos dividido en dos, donde la principal causa de aborto es el provocado, es el que la paciente, ¿no?, decide no continuar con la gestación sin un justificativo, ¿no?, es aquel que está penado por ley. En cambio, un 15% obedecerá a una causa, ¿no?, espontánea, por las malformaciones o alteraciones del desarrollo que terminen, ¿no es cierto?, perdiéndose la gestación. Y bueno, el otro enfoque es de acuerdo a la recurrencia. Si una paciente tiene 2 abortos seguidos, ya no puede faltar el diagnóstico de aborto recurrente. El diagnóstico es aborto recurrente. ¿Ya? Ahora, si una paciente ha tenido 3 pérdidas seguidas, ya no puede ser recurrente. Hablamos de aborto habitual.
¿ya? Y si una paciente tuvo, ¿no es cierto?, una gestación que terminó en aborto, ¿no? La segunda gestación que concluyó y progresó al nacimiento, la tercera gestación que terminó en aborto, ¿no? Ahí hablamos, ¿no?, de riesgo ya de lo que se pueda condicionar a lo que es el aborto habitual, porque se está repitiendo, ¿no es cierto?, el aborto, pero solo voy a hablar de habitual cuando haya 3 abortos seguidos o haya 5 discontinuos. Esta paciente, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tuvo un aborto, una gestación viable, 2 abortos seguidos, una gestación viable, 2 abortos seguidos, ya lo tengo que catalogar como un aborto habitual, porque tengo 3 abortos discontinuos. Pero si los abortos se hubieran producido seguidos, uno tras otro, solo necesito 3. ¿Y por qué es importante diagnosticar el aborto habitual, el aborto recurrente? Porque cuanto más abortos tiene la paciente, más riesgo de que el embarazo actual termine en la pérdida. Es más, ¿no es cierto?, es fundamental considerar, ¿no?, que después de haber tenido el tercer aborto, después de un aborto habitual, ¿no es cierto?, existe un 50% de posibilidad, ¿ya? 50% de posibilidad de que la paciente, ¿no es cierto?, termine abortando. Entonces, es un alto porcentaje. Después de un aborto habitual, es la mitad de posibilidad de que el embarazo siga a término o termine en aborto. Entonces, es muy importante considerar la manera de identificar, ¿no es cierto?, justamente la gestación, ¿no? Si es solo un aborto, existe, ¿no?, 20% de que se repita otro aborto. Si son 2, un 30%, pero si son 3, es un alto porcentaje. Por tanto, este diagnóstico no puede olvidarse en sus historias clínicas. De acuerdo a la condición jurídica, podemos considerar, ¿no es cierto?, el aborto médico-legal. Es aquel que se practica cuando hay una indicación de tipo legal. Por ejemplo, el abuso deshonesto, la violación, el estupro. Ahí está indicado la práctica del aborto. El aborto eugenésico, cuando existen malformaciones incompatibles con la vida. No vamos a dejar que el embarazo siga progresando, ¿no es cierto?, cuando en realidad pues el producto no tiene posibilidad de supervivencia. Entonces, en este caso, es no más indicado practicar el aborto, ¿no?, de tipo eugenésico. El aborto terapéutico es aquel que se practica cuando la condición materna está en peligro por el desarrollo del embarazo. Una cardiópata que ya se está descompensando en el primer trimestre, ni hablar que llegue al segundo y al tercer trimestre. Va a terminar desencadenando una falla cardíaca, va a terminar poniendo en riesgo su vida. Lo mismo con las nefrópatas, que se están descompensando ya en el primer trimestre, está indicado la práctica del aborto para salvaguardar la vida de la paciente, ¿no? Y este aspecto es importante. El aborto criminal, este es el aborto provocado, el que no tiene justificación, el que está penado por cárcel, ¿no es cierto?, tanto para la paciente, al acompañante y al médico que realiza el aborto. Entonces, es el que se ve con mayor frecuencia, sobre todo por la venta indiscriminada de comprimidos de misoprostol, ¿no es cierto?, que accede a las pacientes a la farmacia sin receta, sin prescripción, y que es pues causa de contracciones, dilatación del cuello, que terminan provocando un aborto. Entonces, esa es la condición jurídica. Ahora, tenemos otro enfoque de acuerdo a la edad gestacional. Y de acuerdo a la edad gestacional vamos a dividir en aborto ovular, cuando se ha producido la pérdida, ¿no es cierto?, hasta las 2 semanas de gestación. Embrión, decimos desde las 3 a 8 semanas. Por tanto, aborto embrionario durante este periodo. A partir de 9 semanas hablamos de feto. Por tanto, es un aborto fetal, aquel que se produce, ¿no?, desde la 9ª semana hasta las 22 semanas que habíamos mencionado. Este aborto fetal lo puedo dividir en 2 grupos. Aborto fetal precoz, cuando es antes, ¿no es cierto?, pero hasta las 12 semanas. Y tardío, ya cuando es mayor de las 12 semanas, ¿no? De 12 semanas hasta 12 semanas, perdón, es el precoz. Más de 12 semanas ya lo tengo que asociar al tardío, que se va a extender, ¿no?, hasta las 21.6 semanas que habíamos indicado. Entonces es importante considerar esta división, ¿no?, del aborto. Y bueno, de acuerdo a la edad gestacional, entonces, lo vamos a considerar, ¿no es cierto?, en ovular, hasta 2 semanas, de 3 a 8 embrionario, y más de 9 semanas ya el aborto fetal. Y bueno, la clasificación que más utilizamos en el ámbito hospitalario es de acuerdo a la evolución clínica.
Y de acuerdo a la evolución clínica, vamos a dividir el aborto, ¿ya? En amenaza de aborto, en aborto en curso que se divide en aborto inminente y aborto inevitable. Luego le sigue el aborto consumado, que lo divido en aborto incompleto y aborto completo. Voy a progresar hacia el aborto infectado y aborto séptico, pero voy a incluir un cuadro más, que es el aborto retenido. Entonces, todos estos cuadros los tenemos que reconocer, los tenemos que identificar. Y esta es la clasificación que más utilizamos en el ámbito clínico. Por tanto, esto es lo que tienen que ustedes dominar, ¿no? Sin desmerecer las otras clasificaciones que podamos tener. Y es así que seguramente cuando hablo de la amenaza de aborto, cuando la paciente tiene dolor abdominal y o sangrado, o tiene solo dolor, o solo tiene sangrado, o tiene ambos, ¿ya? Y el dolor abdominal tiene la característica de ser un dolor espasmódico, un dolor, ¿no es cierto?, de tipo cólico, localizado en la región del hipogastrio, es decir, donde está el útero, y obedece justamente a la presencia de contracciones uterinas, ¿no? Y el sangrado, ¿no?, que viene de cavidad uterina, tiene el aspecto, ¿no?, rojo vivo, rojo rutilante, de escasa, moderada o abundante cantidad. Estos son los dos aspectos clínicos que tengo que tomar en cuenta, el dolor y el sangrado. Pero ojo, en una embarazada menos de 22 semanas, como habíamos indicado. Y el tip para el diagnóstico, ausencia de modificaciones cervicales. El cuello no está dilatado, el cuello no está, ¿no es cierto?, adelgazado, el cuello está cerrado, no hay modificaciones cervicales. Ahora, la paciente va a tener síntomas y signos, ¿no?, de embarazo, hasta con sus náuseas, sus vómitos y los signos no presuntivos y de probabilidad que hemos mencionado de la gestación. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el útero tiene el tamaño adecuado para la edad gestacional. Vamos a encontrar que el producto está con actividad cardíaca, se mueve dependiendo de la edad, pero no se olvide, no hay modificación cervical, ¿ya? Y en la ecografía es muy similar a un embarazo normal. Entonces, el diagnóstico es clínico, detectando el sangrado o el dolor, pero en ausencia de modificaciones. El cuello no tiene cambios. ¿Y cuál es mi conducta? Indicar reposo sedativo. Prohibido hablar de reposo absoluto en la embarazada. Durante muchos años manejábamos reposo absoluto. Es prohibido, porque el reposo absoluto no existe ya para la gestante. Porque el reposo absoluto indica que la paciente tendría que estar recostada en la cama sin hacer nada, sin levantarse ni para el baño, ¿no es cierto? Tendría que darle chata, tendría que facilitarle, ¿no? Y eso favorece a qué? A que haya éstasis sanguínea. Y si la paciente asume usted que tiene que guardar reposo absoluto, le está agregando un riesgo de trombosis. La embarazada es un estado de hipercoagulabilidad. Aumenta la cantidad, ¿no es cierto?, de factores de coagulación, preparándose para el momento del alumbramiento. Por tanto, la triada de Virchow, hipercoagulabilidad, lesión endotelial, éstasis sanguínea, favorece a la trombosis venosa. Si la paciente es una embarazada, tiene un estado de hipercoagulabilidad, ya de antemano tiene un factor de riesgo para trombosis. Si hay una activación endotelial, ¿no?, que lo llamamos lesión endotelial, ya tengo dos. Y si le agrego la éstasis, le estoy favoreciendo a que después se formen trombos en las venas de las extremidades, que se puedan desprender y complicarme la condición con un TEP. Y eso sí puede llevar incluso a la muerte de la paciente, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, no se indica reposo absoluto. Desde ahora, para amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, placenta previa, no se indica reposo absoluto. Es reposo relativo y es un pilar para el manejo. Vamos a utilizar antiprostaglandinas. Sabiendo que el útero responde a las prostaglandinas para provocar contracción, tengo que bloquear la acción de las prostaglandinas. Entonces tengo que administrar, ¿cierto?, un antiprostaglandínico. Y ahí tenemos, por ejemplo, los AINES. Dentro de los AINES utilizamos la indometacina. Entonces estoy mencionando este esquema para el manejo de amenaza de aborto. Si les pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuál es el manejo? Reposo sedativo, un antiprostaglandínico como la indometacina, 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días. 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días. Hay esquemas que me mencionan que puedo utilizar por vía oral, 25 miligramos, ya cada 6 horas. Igual llegamos a los 100 miligramos. En nuestros protocolos no utilizamos la vía oral, utilizamos supositorio. Comodidad posológica, una sola aplicación, y tiene muy buenos resultados aplicando por vía rectal, porque se absorbe rápido y actúa rápido.
Entonces, la recomendación, como vamos a ver más adelante, la indometacina no se usa más de 32 semanas, porque ahí tienes riesgo de efectos adversos. Cierre precoz del conducto arterioso, entre los más importantes. Ya, vamos a ir viendo hipertensión pulmonar, enterocolitis necrotizante, hemorragias intraventriculares, provoca muchos efectos utilizar la indometacina después de las 32 semanas. Pero como estoy hablando de aborto, ¿no es cierto? Y estamos hablando de menos de 22 semanas, entonces puedo utilizar la indometacina en todas las pacientes con este diagnóstico, sin restricción. Es la primera línea que tengo para utilizar, ¿ya? Entonces, puedo utilizar la indometacina, sí, en la amenaza de aborto sin ningún problema. Tercer pilar, tratar la causa. Pidamos hemograma, pidamos general de orina, tinción de Gram, urocultivo, cultivo de flujo vaginal. Busquemos infección, busquemos infección. Cualquier proceso infeccioso puede provocar un cuadro de amenaza de aborto porque libera prostaglandinas y eso provoca contracción del útero. Entonces hay que buscar la causa y hay que tratar la causa. El uso de progesterona, que ya está bastante difundido, no es una mala estrategia, no está mal el indicar progesterona, sin embargo tiene sus indicaciones. La progesterona vamos a utilizar en los cuadros de amenaza de aborto cuando no hemos reconocido una causa. No hay una causa infecciosa, no hemos reconocido una causa estructural, pensamos en las causas funcionales y una de ellas era la insuficiencia del cuerpo lúteo. Por tanto, la progesterona la podría utilizar hasta las 12 semanas, que es la edad hasta donde puede haber la insuficiencia del cuerpo lúteo. Después de esa edad es la placenta la que produce y no va a haber esa deficiencia. Por tanto, si es un embarazo hasta 12 semanas, puede utilizar la progesterona. Viene en unas cápsulas blandas de 200 miligramos, que la voy a utilizar por vía oral o por vía vaginal, uno cada día, ¿ya? Por una semana pueden utilizarse y ver, ¿no es cierto?, cómo evoluciona como una alternativa dentro del manejo. Pero la indometacina, el reposo, tratar la causa es lo más fundamental. Cuando sospecho de una causa funcional como la insuficiencia del cuerpo lúteo, progesterona micronizada por vía vaginal o vía oral, en la dosis que mencionó. Entonces, es muy importante considerar que existen diferentes esquemas que se puede observar, por ejemplo, ¿no? Son las NACs. Las NACs, como podemos observar, aquí dice reposo absoluto. Claro, porque son normas que tenemos en Bolivia y son del 2013. Y el 2013 sí se indicaba reposo absoluto en todas las pacientes, pero como estoy explicando, ya no se recomienda el reposo absoluto. Ya no existe el reposo absoluto en la gestante. Entonces, no voy a aceptar que coloquen el reposo absoluto. Como también la dosis de progesterona ha indicado 200 miligramos vía vaginal o vía oral cada día, cada 24 horas por 7 días, ¿no es cierto? Y es la que vamos a utilizar. En el caso de los gemelos se ve que se utiliza el doble, ¿no? 400 miligramos, pero es el esquema que vamos a utilizar, que es el que se utiliza actualmente. Y bueno, la indometacina vamos a utilizar en todas las gestaciones, ¿no es cierto? Orientando siempre a que es permitido, ¿no es cierto?, poder emplearlo durante la gestación. Solamente esto es para poder considerar que esto tiene que cambiar, ¿no es cierto? Y va cambiando cada norma. Esto falta actualizar. Ya han pasado más de 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, tiene que actualizarse. Aborto en curso. Les dije, se divide en inminente e inevitable. ¿Qué tiene la paciente? Tiene dolor, tiene sangrado, tiene modificaciones cervicales. Si las membranas están íntegras, inminente. Si las membranas están rotas, inevitable. Ya, esa es la denominación entonces de estos dos cuadros. Por tanto, el aborto inminente es la paciente que tiene dolor y o sangrado. Sangrado genital, contracciones uterinas que provocan el dolor, el útero está de tamaño adecuado, y les he dicho, tiene modificaciones cervicales. El cervix está dilatado, se está abriendo. El cervix se está adelgazando, se está borrando. Entonces, en este caso, si hay membranas íntegras, es inminente. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de contener el embarazo. Reposo, indometacina, tratar la causa. Manejo es igual que en el caso de la amenaza de aborto. Mientras no lo pierda, tengo que hacer todo lo posible para poder contener el embarazo. En cambio, si la paciente tiene dolor, tiene sangrado, tiene dilatación del cuello, pero ha roto bolsas, el corium y el amnio se han roto,
Entonces hay una ruptura de membranas, hay pérdida de líquido amniótico. Es difícil pensar que llegue al embarazo, ¿no es cierto?, a término, llegue a las 40 semanas, si se han roto las membranas en la primera mitad. Porque cuanto más tiempo pase, más riesgo de infección. Riesgo de infección para el producto como para la madre. Entonces, no es viable. El embarazo no va a progresar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Catalogarlo como un aborto inevitable. No voy a poder evitar porque con toda seguridad va a llegar a la infección y va a terminar en una sepsis, la madre como el niño, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi conducta? Facilitar la expulsión. Y para eso vamos a utilizar la maduración cervical con misoprostol. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1, ¿ya? Vienen comprimidos de 200 microgramos, y vamos a utilizar por diferentes vías. De una manera general, puedo utilizar 600 microgramos por vía oral, o sea, 3 comprimidos por vía oral. O puedo utilizar por vía sublingual, 400 microgramos. O por vía vaginal, ¿no es cierto?, 200 microgramos, y repitiendo cada 4 horas. Este es el esquema que nos plantean las NACs, ¿no es cierto? De acuerdo a la vía de aplicación, tengo diferentes dosis, que esto tengo que aprenderlo. Para que después que dilate el cuello, expulse al producto, terminemos el procedimiento con un legrado uterino instrumental, el LUI, o un aspirado manual endouterino, el AMEU. ¿De qué depende que decida uno u otro? Es el legrado. Son curetas, ¿no? Romas o fenestradas, pero con las que voy a hacer, ¿no es cierto?, el legrado, el curetaje, que se realizan cuando el embarazo, ¿no es cierto?, cuando el embarazo es mayor de 12 semanas, ¿ya? O sea, de 3 semanas para adelante, vamos a hacer legrado. O si tiene una dilatación mayor a los 2 centímetros, 2 centímetros, o sea, mayor a 2. Si tiene una dilatación de 3 centímetros y tiene 12 semanas, legrado. Pues que es 12 semanas, puede ser AMEU, sí, pero está con 3 de dilatación, voy a tener que hacer legrado. Porque la AMEU solo hago hasta 12 semanas y una dilatación de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando el cuello se abre mucho, estas cánulas no se adaptan por completo y crea un vacío, pierde el vacío y no es efectivo el procedimiento. El procedimiento de AMEU se hace con estos instrumentos, ¿no? Jeringa de AMEU Plus, sus cánulas, y se va aspirando al vacío. Por tanto, las cánulas tienen que adaptarse al cervix, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuántas semanas hacemos AMEU? Hasta 12 semanas. ¿Hasta cuánto de dilatación? Hasta 2. Legrado, más de 12 semanas, de 3 centímetros o más de dilatación, ¿ya? Eso es lo que tenemos que concluir para terminar la evacuación. El aborto consumado, lo voy a dividir, he dicho, en incompleto y completo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos viene la paciente con un aborto incompleto, ¿ya? ¿Y cómo detecto el incompleto? La paciente tiene contracciones, la paciente tiene sangrado genital, la paciente expulsa el producto y restos ovulares, continúa el sangrado, el cuello uterino está dilatado, esto es un aspecto importante, el cuello uterino va a estar dilatado mientras haya restos dentro de la cavidad uterina. Como hay restos y hay sangrado, el útero es grande, el útero es blando y el sangrado es rojo vivo, rojo rutilante, es activo, ¿ya? Entonces, eso es la forma de poder reconocer el aborto incompleto. ¿Cuál es mi conducta? O hacer el legrado o hacer el AMEO. ¿De qué depende? De la edad gestacional y de la dilatación. Como he mencionado hace rato, tiene 13 semanas, tiene 3 de dilatación, legrado. Tiene 11 semanas, tiene 1 de dilatación o 2 de dilatación, AMEO. Entonces, los mismos criterios que hemos mencionado hace rato. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, que en el aborto incompleto vamos, ¿no es cierto?, a hacer el legrado, ¿no? Hay que hacer el legrado. Necesitamos evacuar. O vamos a hacer la AMEU en caso de que sea necesario, ¿no? Y bueno, esto lo van a pasar. Lo que están las NACs, en este caso, no lo van a tomar en cuenta, sino el esquema que yo estoy indicando. Porque hay muchas cosas que no están bien en cuanto a lo establecido en las NACs, ¿no? Aborto completo. Paciente está con sangrado, paciente está con contracciones. Expulsa el producto o elimina tejido ovular. Después de la expulsión, cesa el sangrado. Ceden las contracciones.
cesa el sangrado y el cuello se cierra. Si el cuello se cierra, quiere decir que ya no hay restos dentro de la cavidad y es un aborto completo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nada, solo seguimiento. En 2 días tengo que volver a ver a esta paciente. Si está con sangrado, si tiene fiebre, si no tiene nada, monitorizamos, le enseñamos signos de alarma para que la paciente venga. Si tiene hemorragia, si tiene dolor abdominal, si tiene fiebre, debe venir ese rato. Pero cuando hay un aborto completo, ya no es necesario hacer nada. El aborto diferido o aborto retenido que he mencionado es aquella paciente que no tiene síntomas, ya no tiene dolor, no tiene sangrado, no tiene nada. Viene a la consulta, le hacen una ecografía y detectan que no hay actividad cardíaca. El feto no está con vitalidad. No se mueve y no hay actividad cardíaca. El tema de movimientos es muy variable, depende, ¿no es cierto?, del producto. Sin embargo, la actividad cardíaca en una ecografía transvaginal ya la tengo que ver a las 6 semanas. 6 semanas ya tengo que ver actividad cardíaca. Tengo un embarazo de 9 semanas, no hay latido cardíaco, es un aborto retenido. Es un aborto retenido. Ahora, lo característico es que no tiene síntomas, no tiene, ¿no es cierto?, actividad cardíaca del producto, el saco es más pequeño, ¿no?, porque dejó de crecer, porque se ovitó, y el cuello está cerrado, no hay modificaciones cervicales. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a deformar el saco, se puede reabsorber en algunos casos el producto, ¿no es cierto?, y puede alterar factores de coagulación, llevarnos a un SIT. Liberando tromboplastina puede activar la cascada de coagulación y eso va a consumir factores de coagulación. Muy rara vez se asocia a la infección, pero puede asociarse a una infección. Generalmente no hay infección cuando las membranas están íntegras. ¿Qué hay que hacer? Madurar el cervix, que se dilate. Y una vez que expulsa el producto, terminar el procedimiento con un legrado o con un amemo, ¿no? Es lo que tenemos que ir realizando. Entonces, generalmente, ¿no?, se puede ver un saco, ¿no?, irregular, achatado, deformado, ¿no?, que te pueda dar mayor edad gestacional o menor, depende porque ya no creció, pero hay que ver, ¿no?, que el saco se vuelve irregular. Hay que ver, ¿no?, la longitud cefalocaudal del producto y si nos da para 8 semanas, tiene que haber latido cardíaco. 9 semanas, tiene que haber latido cardíaco. Si no hay, quiere decir que es un aborto retenido, ¿no? Entonces, es importante saber que ahora, si es un aborto retenido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que evacuar el contenido. Obviamente, si estoy en un primer nivel, tengo que referir a la paciente, porque esto tiene que ser manejado, ¿no es cierto?, por el especialista. Pero cuando nos llega a un segundo nivel, lo que tenemos que hacer es madurar el cervix. Tenemos que madurar el cervix. ¿Ya? Cuando es menos de 13 semanas, no hay mucho problema. No hay mucho problema. Podemos utilizar, ¿no es cierto?, diferentes esquemas. ¿Ya? Por ejemplo, por vía vaginal podemos utilizar 4 comprimidos, ¿no? 800 microgramos. Una sola aplicación. Por vía sublingual puedo utilizar 600 microgramos. ¿Ya? Generalmente, ¿no?, con estas dosis va expulsando al producto, va a dilatar, va a haber contracciones y va a expulsar el producto. Pero cuando es más grande el embarazo, cuando tiene mayor edad gestacional, ¿no es cierto?, es posible que podamos, ¿no es cierto?, que podamos utilizar esquemas de acuerdo a las semanas de embarazo. Cuanto más grande el útero, necesita menos dosis de misoprostol. Y es por eso cuando tenemos un aborto retenido, por ejemplo, de 13 a 22 semanas, ¿no? De 13 a 22 semanas, necesitamos diferentes dosis, ¿ya? Necesitamos cambiar la dosis. Y eso es muy importante. Por ejemplo, si tenemos un embarazo, ¿no?, de 13 a 17, ¿no?, de 13 a 17, vamos a utilizar solamente 200 microgramos de misoprostol, ¿ya?, por vía vaginal. Solo 200 microgramos, o sea, un comprimido. Es un poquito más grande. 18 semanas a 22, ¿no? Voy a utilizar 100 microgramos, o sea, medio comprimido, medio comprimido. No estoy hablando de los 3 o 4 comprimidos que usaba en embarazos menos de 3 semanas. Ahora estoy utilizando solamente 100 microgramos, ¿no? ¿Puedo repetir la dosis? Sí, puedo repetir la dosis. Generalmente los esquemas nos dicen que repitamos, ¿no?, a las 6 horas. Sin embargo, puedo hacerlo también, ¿no?, a las 12 horas. Máximo, puedo utilizar 4 dosis. Pero si hay contracciones, no necesito aumentar ninguna dosis.
Hay que dejar que vaya progresando, que vaya aumentando, que el efecto del misoprostol va a ir aumentando las contracciones y la dilatación del cervix. Si fuera un embarazo de término, eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, un óbito fetal, no puedo utilizar ni siquiera medio comprimido. Utilizamos la cuarta parte, ya 25 microgramos. Cuando es un embarazo de término, yo quiero evacuar, ¿no es cierto?, el contenido porque es un óbito, por ejemplo, que ha fallecido en útero, utilizo 25 a 50 microgramos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante considerar, ¿no? Una octava parte, 25, ¿no? O una cuarta parte, 50 microgramos. Entonces, cuanto más grande el embarazo, más riesgo de que, ¿no es cierto?, un comprimido provoque mayor estímulo a la contracción uterina. Por tanto, mayor el embarazo, menos dosis del bisoprostol, ¿no? Menos dosis. Esto entonces tienen que aprender las dosis de la semana, ¿no es cierto? De 13 a 17, ¿cuánto? De 18 a 22, ¿cuánto? Para poder, ¿no es cierto?, tratar un aborto retenido, ¿no es cierto? Un aborto retenido. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1. Tenemos prostaglandina E2, la F2-alfa en otros países, en Bolivia solamente la E1, que ha sido introducida para tratar problemas gástricos. Sin embargo, actualmente en obstetricia la utilizamos. Tiene muchos efectos secundarios. Puede provocar fiebre. Es uno de los efectos que mayormente se ve cuando se utiliza dosis altas. Obviamente acompañado por escalofríos. Puede tener náuseas, vómitos. Se ha visto cuadros de diarrea también, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, en pacientes que tengan problemas de coagulación, coagulopatías, problemas hepáticos, problemas vasculares cerebrales. Tienes que tener cuidado con una hipertensa descompensada, ¿no? Y bueno, estaríamos contraindicando su uso en pacientes con epilepsia, fiebre, ¿no es cierto?, o signos de infección, sepsis, pacientes que tengan, ¿no es cierto?, alergias a las prostaglandinas, que eso es raro, pero siempre hay la posibilidad de pensar. Y bueno, pacientes, ¿no es cierto?, que puedan estar con antecedentes de trastornos de coagulación o que, ¿no es cierto?, estén tomando anticoagulantes dentro de su tratamiento adicional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay diferentes esquemas, el que les he planteado es uno de ellos. Actualmente se está combinando la mifepristona más el misoprostol, ¿ya? Entonces se está utilizando mucho este manejo. La mifepristona es ¿no?, es un fármaco que tiene una acción que se opone, ¿no es cierto?, al efecto de la progesterona. Por tanto, esta mifepristona provoca que el producto, ¿no?, que el saco se desprenda. Y si lo asocio administrando misoprostol, el misoprostol dilata el cuello y provoca contracciones. Si la mifepristona ha desprendido el saco y el misoprostol dilata, se expulsa por completo. Y este sería el manejo, ¿no es cierto?, que se puede hacer actualmente de un embarazo, ¿no?, de manera médica, sin realizar legrado o AMEU, con muy buenos resultados. En nuestro medio no utilizamos el metotrexate asociado al misoprostol, está descrito en el Williams, es un cuadro del Williams, donde se puede asociar, ¿no es cierto?, estos dos componentes, pero actualmente se está introduciendo esto, la asociación de la mifepristona, ¿ya? Y al día siguiente, ¿no?, a las 24 o 48 horas, administrar el misoprostol, ¿ya? Esto con la finalidad de poder, ¿no es cierto?, ayudarnos en que la mifepristona desprende. Vamos a utilizar 200 miligramos vía oral, y mañana vuelve a la paciente y le aplicamos el misoprostol, ya sea por vía oral, vaginal, sublingual, ¿no? Y esto favorece a que expulse el producto. Y esto expulsa de una manera completa, ¿no? Eso estamos utilizando actualmente. Y bueno, y aquí tienen, ¿no?, algunos esquemas que el ministerio aquí en Bolivia con, ¿no?, IPAS, que han ido implementando. Bueno, depende mucho de las semanas de embarazo, como podemos observar. Este esquema lo tienen que leer, ¿ya? Porque hay varios esquemas, como estamos viendo. Si es menos de 9 semanas del embarazo, ¿no?, le voy a aplicar 200 miligramos de mifepristona vía oral, ¿ya? Mifepristona vía oral, una sola dosis. Y que vuelva la paciente al día siguiente, que vuelva en 24 horas, porque le voy a administrar, ¿no es cierto?, el misoprostol. Y le puedo aplicar, porque es un embarazo chiquito, 800 microgramos, ya sea por vía sublingual, vaginal u oral. 800 microgramos. Ya, la vía sublingual tiene una acción rápida y es una buena alternativa.
Pues si el embarazo es más de 9, o sea, es de 9 semanas a 12, ¿no? Igualito, voy a utilizar la mifepristona a 200 miligramos, una sola vez, ¿no? Que vuelva y le vamos a administrar entre 600 a 800 microgramos para completar, ¿no es cierto?, la expulsión. Y si es más grande, de 13 a 22 semanas, solo 200 microgramos de mifepristona, lo mismo, y 400 microgramos de misoprostol. Entonces, como podemos ver, la mifepristona se mantiene la misma dosis, 200 miligramos, 200 miligramos. Pero el misoprostol va disminuyendo, ¿no? 800, 600, 400, de acuerdo a las semanas de embarazo. Y lo aplicamos entre las 24 semanas, ¿no? Al día siguiente, o a los 2 días, ¿no? Esas son las recomendaciones que actualmente se hace para poder favorecer un tratamiento médico conservador, ¿no es cierto?, sin estar haciendo legrado o ameo de un aborto. La mifepristona, entonces, ya se une a receptores de la progesterona, bloquea su acción, ya, por tanto, va a favorecer que el trofoblasto no se separe del adhesivo. Prácticamente se elimina, se separa el producto de la concepción del útero, ¿no?, del endometrio. Y esto, ayudado con el misoprostol, que va a dilatar el cuello, que va a provocar contracciones, se va a expulsar. Ya para ir terminando, el aborto infectado, paciente que tiene que tener datos clínicos de infección. Tiene fiebre, tiene taquicardia, tiene taquipnea, el útero es grande, es blando, es doloroso, tiene flujo, ¿no?, purulento, ¿no?, proveniente de cavidad uterina. Entonces, todo eso me hace pensar que hay una infección. ¿Qué hace pensar que hay una infección? ¿Cuál es mi conducta? Hay que dar tratamiento antimicrobiano, cubriendo gram positivos, gram negativos. Un buen esquema: ampicilina, 1 gramo EB cada 6 horas. Gentamicina, 160 miligramos intramuscular cada día. O poder utilizar 80 miligramos EB cada 8 horas. El tratamiento siempre es 7 días. 7 a 10 días para hablar de una infección. La gentamicina la aplicamos 5 días para evitar su efecto ototóxico y nefrotóxico. Y lo más importante, eliminar el foco infeccioso. Tengo que evacuar el contenido con un legrado o un ameo, dependiendo si es hasta 12 semanas o más, si es hasta 2 centímetros o más. Si no controlamos, pues puede progresar, ¿no?, de una endocervicitis a una endometritis, a una miometritis, a una parametritis, ¿no?, o incluso un absceso que se pueda formar, ¿no?, a nivel de la trompa, a nivel del ligamento ancho, y finalmente progresar a una pelviperitonitis, una peritonitis o una sepsis. Entonces, el cuadro va a ir progresando y eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer frente a una paciente con sepsis, no un aborto séptico? Entonces, vamos a hablar más adelante de la sepsis, para hablar un poquito del SIRS, para hablar un poquito del Q-SOFA y del SCORE-SOFA, para poder diagnosticar una sepsis. Entonces, aquí, muy brevemente, hay diferentes esquemas. Hay que dar antibióticos triconjugados, por ejemplo, para cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Para gram positivos, una buena opción es la amoxicilina o la ampicilina. Cualquiera de los dos. Podemos utilizar, ¿no es cierto?, la ampicilina 1 gramo EB cada 6 horas. O la amoxicilina 1 gramo EB cada 8 horas para cubrir gram positivos. Para gram negativos puedo utilizar, ¿no?, la gentamicina 80 miligramos EB cada 8 horas. ¿Ya? O 160 intramuscular, ¿no?, cada día. Esa es una opción. Tengo que cubrir anaerobios. Metronidazol. ¿Ya? El metronidazol es una muy buena alternativa. 500 miligramos EB cada 8 horas. ¿Ya? El esquema que estoy mencionando, AMPI, Gente y Metro, es el que quiero que recuerden para este manejo de la sepsis. Otra alternativa, podemos utilizar la cefotaxima, ¿ya? O la ceftriaxona. Si voy a utilizar la cefotaxima, 1 gramo EB cada 8 horas. 1 gramo EB cada 8 horas. O la ceftriaxona, 1 gramo EB cada 12 horas. Ambas son cefalosporinas de tercera generación. Cubre gram positivos y cubre gram negativos. De amplio espectro. Entonces puedo asociarlo, ¿no es cierto?, al metronidazol, por ejemplo, ¿no? 500 EB cada 8 horas para cubrir anaerobios. Entonces es otro esquema. Cefotaxima más metronidazol o ceftriaxona más metronidazol, y ahí tengo el esquema completo. En algunos casos recurrimos a la penicilina sódica cuando sospechamos en la presencia del Clostridium perfringens. Y ahí se puede utilizar, ¿no es cierto?, la penicilina sódica 5 millones EB cada 6 horas.
Y esto es muy rara vez que se utiliza, solo cuando se sospecha en el Clostridium perfringens, ¿ya? Y ahorita voy a hablar justamente del Clostridium, que es muy importante mencionar porque es un cuadro de mucha gravedad. Entonces, es importante identificar el cuadro séptico, cubrir con antimicrobianos y erradicar el foco infeccioso. En algunos casos no se logra controlar y termina realizando la histerectomía obstétrica, ¿no? Complicaciones del aborto, importante. La hemorragia, causa principal de muerte en obstetricia. La primera causa de muerte. Las infecciones, como hemos dicho, ¿no? La cervicitis, la endometritis, la miometritis, ¿no? La parametritis, la pelviperitonitis, el absceso tubovárico, la sepsis, les digo, ¿no? Pero también el impacto psicológico. La paciente tiene mucho sentimiento de culpabilidad, depresión, intento de suicidio, tiene muchas secuelas psicológicas la paciente que se provoca aborto principalmente. Y complicaciones graves, el síndrome de Mondor, síndrome icteroazoémico de Mondor. Cuando escuchen Mondor, piensen en una hemólisis posaborto provocado, rara vez posparto, por maniobras abortivas que están provocadas por el paso del Clostridium perfringens a la circulación materna. Rápidamente va a llevar a una hemólisis, lo que te va a condicionar a una falla renal, manifestada, ¿no es cierto?, por la oliguria, anuria, ¿no es cierto?, y la ictericia, por la hemólisis que estamos observando. Hay una triada de Mondor, ¿no? Si pregunto, ¿cuál es la triada de Mondor? Ictericia, hemoglobinemia, hemoglobinuria. Si hay hemólisis, aumenta la cantidad de hemoglobina en la sangre. El exceso de hemoglobina, la orina trata de eliminar a través de los riñones. Entonces, los riñones tratan de eliminar, perdón, a través de la orina y encontramos la hemoglobinuria. Esa triada ya me hace el diagnóstico, ¿no? La paciente tiene un malestar y en cuestión de horas entra en estado de coma y fallece. ¿Ya? Entonces es muy, muy importante que reconozcamos rápido este cuadro, ¿no?, de gravedad, porque es curable. Tenemos que administrar penicilina sódica, altas dosis, 20 millones o 40 millones de unidades diarias. Si quiero administrar 20 millones, 5 millones EV cada 6 horas. Con eso cubro los 20 millones. ¿Ya? Que lo voy a asociar a gentamicina, de 3 a 5 miligramos kilo peso, no de 5 a 7, de 3 a 5 miligramos kilo peso para no provocar el efecto tóxico a nivel renal. Esta combinación ofrece mejores resultados. ¿Ya? Se puede hacer exsanguíneo transfusión y en algunos casos termina realizándose la histerectomía, ¿no?, salvando la vida de la paciente, es reconocer rápido y actuar también rápido. Y bueno, toda esta es la lista de problemas psicológicos que provoca el aborto, ¿no es cierto? Y con esto estaríamos concluyendo el tema. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que les aclare. ¿Todo claro, doctores? Doctor, buenas noches. Una preguntita respecto al procedimiento de AMEU. ¿Ese procedimiento se hace bajo anestesia general o No. El procedimiento de local? aspiración manual endouterina se realiza con anestesia paracervical, ¿no? Anestesia local. Es un procedimiento ambulatorio en la mayoría de los casos, donde la paciente se queda 2 horas bajo observación y luego se retira, y donde hay menos riesgo de perforación, ¿no es cierto? En cambio, el legrado uterino, obviamente, ¿no?, requiere la anestesia general de corta duración o sedación, requiere, ¿no es cierto?, realizar un procedimiento con legras, con instrumentos, ¿no?, que pueden perforar, tienes riesgo, y la paciente generalmente, ¿no?, debe quedarse por más tiempo de observación. Entonces, el AMEU es más inocuo, tiene menos riesgo para la embarazo, ¿no? Pero tenemos las indicaciones que hemos mencionado, ¿no?, cuándo voy a realizar AMEU y cuándo el legrado. Anestesia paracervical. Gracias, doctor. No sé si hay algo más. ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor, pero sí es mucho de memorizar. Hay mucho, ¿no?, material. Bueno, Sí, doctor. vamos a ir leyendo, hay que ir avanzando, ¿no?